Buenos días a todos. Quiero presentarles en este video la metodología de diseño de FODA que he presentado en un trabajo en el 11º Congreso Internacional de Administración en agosto de 2013. Este trabajo fue aprobado por jurado doble ciego y les cuento un poquito de qué se trata. Habitualmente nosotros utilizamos FODA como una herramienta para la planeación, pero subjetiva. ¿Qué quiero decir con subjetiva? Bueno, en principio todos hemos hecho un FODA, todos hemos visto FODAs, todos sabemos cómo es el proceso para armar un FODA, ¿no? Y cuando alguien quiere armar un FODA, lo que hace es ponerse a pensar sobre la organización e identificar los elementos del FODA que cree que tiene esa organización. Digamos, el FODA está establecido como una creencia más que como una metodología que pueda sostener o sustentar los elementos que en el FODA se proponen, ¿no? Digamos, si yo armo un FODA a partir de la creencia de alguien, a lo sumo lo que estoy poniendo en ese FODA es lo que cree esa persona. Ahora, esa persona puede sostener lo que cree o simplemente es lo que cree. Lo que yo estoy proponiendo con este trabajo es que el FODA tenga una metodología que sustente lo que se diga independientemente de lo que piense la persona que lo está haciendo. Veamos un poquito cómo trabajamos FODA habitualmente, ¿no? Veámoslo con un ejemplo. Nosotros habitualmente cuando trabajamos FODA decimos, bueno, que las fortalezas son internas, que las oportunidades son externas, que las debilidades son internas y que las amenazas son externas. ¿Eso está bien o está mal? Está bien, digamos, pero quiero ir un poquito más allá y mostrar que ese concepto que es correcto no es para todos los jugadores de un segmento de mercado o para todos los competidores de un sector industrial exactamente igual. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros vamos caminando por la calle en un callejón oscuro, medio tenebroso, como ese que estamos viendo ahí, y vamos con nuestra pareja. En lugar de ir solos, vamos con nuestra pareja. De repente, a unos metros avisoramos, digamos, un grupo de personas que en principio nos dan un poco que pensar. Nos parece que puede ser arriesgado seguir caminando y pasar por el medio de ese grupo de personas, entonces, digamos, decidimos o cruzar de vereda o incluso volver hacia atrás y tomar por otra calle. Esto, digamos, parece razonable porque nosotros estamos definitivamente experimentando una amenaza y que viene del exterior. Ahora, ¿qué sucediera si el que va caminando por esa calle no fuéramos nosotros y fuera este señor? ¿Lo ubican? Floyd Mayweather. ¿Qué pasa si va Floyd Mayweather caminando por ese callejón? Entonces Floyd va con su mujer, tranquilo, caminando, ve ese grupo de personas y Floyd dice, yo soy Mayweather. Y sigue. Y avanza por el medio de las personas. E incluso las personas cuando lo ven lo reconocen y dicen, Floyd Mayweather, ¿me firmás un autógrafo? La pregunta es, ¿esa amenaza existía o no existía en el entorno? Existía. Ahora bien, esa amenaza que existía en el entorno fue percibida como amenaza por nosotros, pero no lo fue por Mayweather. Quiero decir, esa misma amenaza para mí representaba una amenaza y para Mayweather no. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un amigo que tiene que irse de viaje, ¿no? Me dice, mira, me voy a ir del país, me voy a radicar en otro país y estoy vendiendo mi auto. Es un auto 0 kilómetros, lo compré el año pasado, tiene unos pocos kilómetros. Y bueno, nada, qué sé yo, somos amigos, la verdad que estoy apurado, me tengo que ir, lo estoy vendiendo al 50% de lo que vale, te lo doy a vos. Entonces yo, con una felicidad absoluta, le digo, sí, gracias, ¿cómo te lo puedo pagar? No, no, mirá, te lo vendo al 50%, pero necesito el dinero porque lo voy a utilizar para irme de viaje, una parte de ese dinero. Ah, pero yo no tengo ese dinero ahora. Dame, qué sé yo, 2 días, llamo al banco, consigo un préstamo. Incluso lo puedo ver hasta como un negocio, digamos. Me lo vende al 50% del valor. No puedo sostener el auto, lo puedo vender. Y entonces me dice, mira, lamentablemente no puedo esperar 2 días a que tengas el préstamo
del banco y, y bueno, tengo otra persona que tiene el dinero. Así que si vos no lo tenés, lamentablemente tengo que tomar el dinero de otra persona. Y se lo vende a otra persona. Digo, ese, esa oportunidad que estaba en el mercado, ¿lo era para mí o lo era para la otra persona? Evidentemente fue una oportunidad para la otra persona que contaba con el dinero y para mí no. Que entonces, vamos a trabajar un poquito el tema. Vamos a trabajar un poquito el tema. ¿Qué decimos nosotros? No podemos apalancar un FODA en lo que las personas crean. Tiene que tener algún sustento metodológico, y el sustento metodológico que debiera tener es el análisis de situación y el OPDEPO, trabajados por George Steiner. El análisis de situación y el OPDEPO es un análisis interno de la organización, interno y externo de la organización, eso es el análisis de situación, y a partir de ese análisis de situación, Steiner configura lo que se denomina el OPDEPO. El OPDEPO no es otra cosa que el acrónimo de oportunidades, peligros, debilidades y potencialidades. Ahora bien, con el análisis de situación, nosotros lo que hacemos es empezar a relevar los datos de la organización. Y lo primero que hacemos es relevar la base de datos. Cuando relevamos la base de datos, analizamos algunos temas que puse acá, que podrían ser el análisis de los clientes y el mercado, los recursos de la empresa, la competencia, el medio ambiente, las ventas y demás. Se analiza la base de datos de la organización. Además se analizan los elementos externos. Los elementos externos de la organización, ¿quiénes son? Los accionistas, los proveedores, los clientes. Y entonces se analiza cuáles son los requerimientos y las necesidades de esos elementos externos. Luego se hace exactamente lo mismo con los elementos internos. Esto es, el personal, jerárquico y no jerárquico, digamos, todo lo que tiene que ver con lo interno de la organización. Y a partir de ahí, de ese análisis y de esa recopilación de datos, ¿sí?, se establece lo que denomina Steiner el OPDEPO. Quiero decir, el OPDEPO es una herramienta que está sustentada en el análisis de la organización que se hace en base a la base de datos, los elementos externos y los elementos internos. Ahora bien, ¿cómo trabajamos entonces el OPDEPO con respecto al FODA? ¿No? Lo que nosotros decimos es, el OPDEPO es un análisis en detalle de la organización. En ese análisis en detalle de la organización surgen oportunidades, debilidades, peligros y potencialidades, según Steiner. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer con respecto al FODA es agrupar lo que ha surgido del OPDEPO y transmitirlo al FODA de forma general. Esto es, por ejemplo, nosotros tenemos una potencialidad en el OPDEPO que es alta participación de mercado. Tenemos otra potencialidad que es fuerte imagen de marca. Otra potencialidad que es alta aceptación del producto en el segmento de mercado. Esas tres potencialidades del OPDEPO podrían conformar una fortaleza en el FODA que es posición dominante en el mercado. Entonces, acá vemos cómo el concepto de posición dominante en el mercado, que es un concepto general que yo puedo establecer en el FODA, puedo sustentarlo a través del análisis que yo hice en el OPDEPO. Un ejemplo parecido a este podría ser este que está acá, ¿no? Tenemos personal altamente capacitado en investigación y desarrollo, personal altamente capacitado en diseño y comunicación de productos. Esas dos potencialidades del OPDEPO podrían convertirse en personal altamente capacitado en el FODA. Acá tenemos algunos ejemplos de peligros, ¿no? Podríamos tener como peligros la probabilidad de la modificación de la ley de desechos ambientales. Supongamos que nosotros sabemos que en el Congreso se está trabajando un proyecto de ley a partir de eso. También podríamos tener como peligros relacionados los plazos de adecuación a la nueva ley, que esos plazos pueden llegar a ser un poco exiguos. Y por otro lado, podemos tener también como peligro denuncias de las asociaciones de defensa del medio ambiente. Entonces, esto lo podemos transmitir como amenaza en el FODA y podríamos convertirlas en dos, por ejemplo. Podríamos decir que una de las amenazas es la modificación de las leyes ambientales y la otra es ser considerada una empresa contaminante sin políticas de RSE. Entonces acá tendríamos dos amenazas constituidas a partir de los peligros que hemos podido desarrollar en el OPDEPO. Ahora bien,
De esta forma nosotros podemos construir nuestro FODA con base en argumentación sólida. Pero queremos ir un poquito más allá y queremos saber si ese FODA que acabamos de realizar sobre nuestra situación actual es un FODA que se va a mantener o si va a mutar en el futuro. Ese FODA que tenemos hoy, ¿va a seguir siendo exactamente igual en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 8 años? Seguramente no. Ahora bien, ese cambio que hagamos en el FODA que acabamos de realizar, ¿ese cambio va a surgir por suerte o por destino? ¿O ese cambio puede llegar a realizarse a partir de planificación que nosotros hagamos? Entonces, lo que nosotros proponemos es lo que denominamos el proceso de mutación. El proceso de mutación es observar cada uno de los puntos que hemos desarrollado en el FODA del estado actual conflictivo y establecer cada uno de esos puntos cómo van a mutar en el futuro. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer para que eso suceda? Veamos algunos ejemplos. El FODA futuro debe estar alineado con la estrategia de la organización. ¿Sí? La organización tiene una planificación estratégica. Esa planificación estratégica que arranca con la misión de la organización, como todos sabemos, es lo que rige el destino de la organización. El FODA futuro tiene que estar alineado con esa estrategia, ¿sí? Con esa planificación. Por eso nosotros decimos que esta herramienta, bien desarrollada, es una herramienta muy potente de planeación estratégica y es una herramienta que debe manejar sin ninguna duda la alta gerencia. Veamos, por ejemplo, nosotros habíamos dicho en nuestro estado actual conflictivo, en las fortalezas, habíamos puesto una hace un ratito, ustedes lo recordarán, la empresa tiene una posición dominante en el mercado. ¿Me interesa que mi empresa siga teniendo una posición dominante en el mercado en el futuro? En, pongamos, 5 años, 8 años, 10 años, claro que me interesa. Entonces, para que esa fortaleza pueda seguir siendo una fortaleza en el FODA del estado futuro deseado, tengo que realizar acciones. Y esas acciones están en el proceso de mutación. Por ejemplo, yo podría decir, invertir en investigación y desarrollo y en marketing para identificar cambios en el entorno y flexibilizar la estructura para poder responder rápidamente a ellos. Digamos, si yo quiero seguir siendo una empresa dominante en el mercado, no puedo seguir haciendo lo mismo que hice hasta ahora. Tengo que hacer cosas distintas, ¿sí? Porque el entorno va a cambiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, esta es una opción. También habíamos dicho que teníamos personal altamente capacitado. Ese personal altamente capacitado va a seguir siendo una fortaleza, depende de lo que haga. En nuestro proceso de mutación nosotros establecemos realizar un plan de capacitación y desarrollo de carrera, pagar el rango más alto de sueldos en el mercado para cada puesto clave. Si yo pretendo que mi personal altamente capacitado, que se está desarrollando en puestos claves, no se vaya a la competencia, tengo que pagarle bien, ¿sí? Y tengo que desarrollar un plan de capacitación y de carrera para esas personas. También teníamos algunas amenazas. Decíamos que la modificación de leyes ambientales y ser considerados una organización contaminante sin RSE era claramente una amenaza. Ahora, esas amenazas yo puedo convertirlas en oportunidades en mi estado futuro deseado, ¿sí? Entonces, la modificación de leyes ambientales, si yo pongo en marcha un plan de contingencia con la idea de que ese proyecto que está en el Congreso se convierta en ley, ¿sí? Entonces, establezco un plan de contingencia para el caso que cuando ese proyecto se convierta en ley yo pueda darle salida a ese plan y poder ponerlo en marcha, entonces seguramente, como yo ya voy a estar preparado, voy a ser la primera empresa en cumplir los estándares ambientales. Entonces, si yo logro ser la primera empresa o de las primeras empresas en cumplir los estándares ambientales, esa otra amenaza de ser considerado una organización contaminante, yo a través de una fuerte campaña de publicidad y promoción puedo mostrarle a mi segmento de mercado que soy una organización preocupada por el medio ambiente. También habíamos puesto alguna debilidad. Decíamos que falta de personal con capacitación técnica en la sociedad. Bien, si nosotros tuviéramos una debilidad como esta, ¿no? Falta de capacitación técnica en la sociedad, digamos,
supongamos que nosotros tenemos que trabajar con una máquina que es muy especializada y no hay profesionales que sepan manejar esa máquina, ¿sí? Entonces, esa debilidad que yo la tengo hoy, la puedo convertir en una fortaleza mañana. ¿Cómo hago para convertirla en una fortaleza? Bueno, puedo realizar un acuerdo con una universidad prestigiosa para tener personal capacitado. Entonces, esa debilidad la convierto en una fortaleza que es acceso a mano de obra altamente capacitada. Puedo tener una oportunidad, aperturas de nuevas sedes en el interior del país. Esto podría ser una oportunidad en el estado actual conflictivo. ¿Cómo lo convierto en una fortaleza en el estado futuro deseado? Bueno, muy simple. Realizo una investigación de mercado en las 10 ciudades más importantes del país y un plan de ingreso en esas provincias si la investigación lo admite. Y entonces voy a tener una fuerte presencia en todo el país. Ahora bien, ¿qué hicimos hasta este momento? Definimos un FODA en el estado actual conflictivo, que es el hoy de la organización, basado en el análisis de situación y en el OPDEPO. Luego tomamos cada uno de esos puntos y los extrapolamos a partir del proceso de mutación y los convertimos en un nuevo FODA en el estado futuro deseado. Ahora, la pregunta es, yo ya tengo mi FODA del estado actual conflictivo y tengo mi FODA del estado futuro deseado. Supongamos que entre un estado y el otro pasan 5 años. ¿Es posible que en esos 5 años aparezcan nuevas situaciones que generen cambios y que impliquen que ese FODA futuro se pueda modificar? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Yo no puedo decir que ese FODA futuro va a ser solo una extrapolación del actual. Es evidente que en ese proceso de tiempo van a aparecer cosas que hoy desconozco, que están en ese futuro y que yo hoy no sé qué van a suceder, pero que puedo planificarlas, que puedo pronosticarlas. Y en base a esa planificación y a ese pronóstico, yo puedo establecer si la probabilidad de ocurrencia de ese nuevo evento es lo suficientemente alta para considerarla dentro del nuevo FODA del estado futuro deseado. Veamos algún ejemplo. Supongamos escenarios previstos. ¿Sí? Escenarios previstos. Yo decía de trabajar sobre pronósticos del futuro. Un escenario previsto puede ser fuerte rivalidad competitiva. Puede ser que yo esté previendo que en el mercado que yo estoy entrando, que puede ser un mercado nuevo, o el mismo mercado en el que estoy, entra un nuevo jugador y la rivalidad competitiva aumenta. ¿Sí? Entonces, si yo estoy previendo que eso puede suceder, puedo llevar adelante una acción. Por ejemplo, podría ser una integración con proveedores. Entonces, ese escenario previsto de rivalidad competitiva, si yo le agrego una decisión que es integración con proveedores, lo puedo convertir en fortaleza. ¿Por qué? Porque puedo mejorar los procesos de producción, puedo generar mejoras en los costos y puedo tener mayor distribución de dividendos. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos de escenario previsto es que la organización crece y toma más cuota de mercado. Nosotros prevemos que nuestra organización va a crecer y va a tomar más share. ¿Sí? Ahora, cuidado con el crecimiento. El crecimiento no siempre significa beneficio. ¿Sí? A veces las organizaciones tienen problemas en el crecimiento y pueden generar debilidades. Por ejemplo, podría generar una debilidad que es problemas de estructura en términos de comunicación interna y procesos que generan ineficiencia administrativa. La organización crece tanto que los procesos que tienen ya no sirven y los canales de comunicación tampoco. Necesita establecer nuevos procesos y nuevos canales. Entonces, si esto sucediera, yo tengo que tomar adelante una acción que sería adaptar el diseño de la estructura al nuevo nivel de rivalidad competitiva del sector. Otro escenario previsto podría ser que el mercado se torna turbulento. ¿Sí? Se torna turbulento significa que yo no puedo predecir exactamente la probabilidad de ocurrencia de las variables. Entonces, esto puede generar oportunidades. Por ejemplo, me puede generar oportunidades de nuevos nichos de negocios, o me puede generar una oportunidad de comprar una empresa competidora que contenga una cartera de clientes propia y que por algún motivo en este mercado turbulento no le está yendo bien. Entonces, si estas son dos oportunidades que pueden surgir en ese escenario previsto, las acciones serían
La alta gerencia debe establecer situaciones de monitoreo constante en busca de esas oportunidades, porque si no estás monitoreando el mercado, las oportunidades pasan y no las ves. Y establecer un porcentaje de las ganancias para cada periodo para ser destinado a esa oportunidad, si no me va a pasar con el Mercedes, como con el Mercedes-Benz. ¿Sí? Otro escenario previsto puede ser la competencia busca dominar el mercado. ¿Sí? Si la competencia busca dominar el mercado, esto puede significar una amenaza en mi estado futuro deseado, en mi FODA de mi estado futuro deseado, ¿no? Puede haber fuertes campañas publicitarias y agresivas acciones de marketing de nuestro principal competidor, y eso puede representar una amenaza para mí. Entonces, las acciones serían destinar una parte importante de los recursos a investigación y desarrollo, para poder mantener una alta acometividad estratégica que equilibre o desactive la acción de la competencia. Bien, y para concluir, nosotros hemos realizado hasta aquí, finalmente, un FODA del estado actual conflictivo y un FODA del estado futuro deseado. Ese FODA del estado actual conflictivo estuvo diseñado a partir del análisis de situación y del OPDEPO. No está diseñado a partir de lo que cree una persona. Está sustentado en datos reales que se recopilaron de la organización, de elementos internos y de elementos externos. A partir de ahí surge el FODA actual. Y luego ese FODA actual, a partir del proceso de mutación y a partir de las nuevas acciones, lo convertimos en el FODA futuro. Muchas gracias.